Técnica de bibliometría básica para la escritura de artículos. Entonces vamos a ver cómo hacer la estructura de la charla. Entonces empecemos con nuestra situación problema. Para hablar de esta situación problema, creo que esta imagen es la que mejor representa eso. ¿Por qué? Porque vean que pues, Raúl y Ramón, cada quien mirando desde su perspectiva, sucede que los dos tienen la razón, ¿no? Pero entonces tendríamos que argumentar si el 6 está acomodado de esa manera o en verdad es un 9, según de cómo fue la organización de la persona al momento de plantearlo. Entonces, pues para poder dar este tipo de cosas en nuestra vida científica, normalmente lo que hacemos es que nos fundamentamos en cosas anteriores o buscamos una manera de explorar sobre este mismo campo cómo es que terminamos dando una justificación verídica a partir de un razonamiento lógico. Entonces, más o menos esta es como la iniciativa, ¿no? Entonces, en base a esto, cuando entonces a nosotros se nos surge una duda o tenemos alguna hipótesis de investigación, nosotros siempre buscamos poder sustentarla de alguna manera. ¿Cómo la vamos a sustentar? Pues podemos, en este caso, vamos a recurrir a la bibliografía. Y esta bibliografía pues va a fundamentar todas las estructuras que vamos a tener, ¿no? Y pues todos los argumentos lógicos a los que lleguemos después de la misma, ¿no? Entonces, listo. Vamos a empezar a hablar de la ecuación de búsqueda. ¿Qué es esta ecuación de búsqueda? Pues sencillo. Cuando vayamos a escribir nuestro artículo, cuando estemos buscando una escritura correcta del artículo, debemos afinar las preguntas que queremos responder en nuestro artículo, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos que buscar como un tipo de palabras claves. Ahora, también es muy importante aclarar que estas preguntas se van a enfocar únicamente a lo que queremos responder. ¿Listo? Y si existe una pregunta que quede abierta o algo, pues digamos que va a quedar ahí como un sustento o de alguna manera va a quedar un antecedente. Entonces empecemos. Para una ecuación de búsqueda, lo que tenemos que hacer, como ya les había comentado, era que simplemente busquemos cuáles van a ser las palabras claves más importantes, es decir, lo que más se repita en nuestras preguntas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, planteamos estas tres preguntas y lo hicimos de manera inductiva. ¿Cómo así? Empezamos de un panorama muy general y llegamos a un panorama muy específico. Y pues eso va a hacer de que tenga una buena estructura el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra primera pregunta? Fue, ¿qué estrategias desde la gamificación se han implementado para la enseñanza y aprendizaje de la estadística? ¿Qué es lo que sucede? Esta es una pregunta a nivel de un panorama global, porque vean que en ningún momento estoy trasladándome aún al contexto de Colombia. Entonces, en base a esto, seguimos con una segunda pregunta que ya va empezando a reducir el campo de lo que queremos responder. Y es, ¿cómo se ha implementado la gamificación para la educación en Colombia? En base a esto, bueno, ya se hizo una buena reducción, pero seamos más precisos qué es lo que nosotros queremos mirar y qué es la innovación que estamos planeando mostrar. Y es lo siguiente, ¿qué estrategias se han planteado para Colombia desde la gamificación para la enseñanza del pensamiento aleatorio? Entonces es mucho más específica, ¿no? En base a esto podemos resaltar algunas palabras que están en las tres preguntas y podemos ver qué es gamificación, enseñanza, aprendizaje, estadística, educación, Colombia y el resto se repiten, ¿no? Entonces, a partir de esto acabamos de identificar las palabras claves. Con esto vamos a construir nuestra ecuación de búsqueda. Entonces es importante de que para poder construir nuestra ecuación de búsqueda, lo que vamos a necesitar es operadores lógicos, ¿no? Porque vamos a buscar entre conjuntos de datos. Entonces, pues acá tenemos un operador muy clásico, el conocido, que va a ser el y. Entonces, todos estos para la ecuación de búsqueda, lo que se va a hacer es que se van a usar en inglés, ¿no? Entonces tenemos que buscar una buena traducción para cada una de las palabras que vamos a usar. Entonces va a estar nuestro operador y, que va a buscar entre un par de bases de datos y que contengan ambas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que busquemos gamificación y Colombia. Ese sería un conjunto de datos para acotar el nivel bibliométrico. ¿Listo? El O, conocidísimo, pues va a ser simplemente ambos, que tenga, en el mismo ejemplo, que tenga gamificación o tenga Colombia.
¿Listo? La diferencia o suma lógica, que es como se conoce, que es simplemente que esté en este y no esté en este. ¿Listo? Es decir, en este caso, en el dibujo que tenemos, es que esté en A y no esté en B. Ahora, dos pues, operadores que hay que tener en cuenta y que es importante poner. Que uno va a ser el truncamiento. Este truncamiento va a ser las variaciones de las palabras. ¿Cómo así que las variaciones de las palabras? Pues entonces, por ejemplo, cuando decimos gamificación. Pero cuando decimos gamificación también podemos decir gamificar o gamificado o alguna de esas variaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas conjugaciones o esos participios, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la raíz y a partir de esa raíz vamos a detectar desde dónde nace la palabra. Y con eso pues vamos a tener un énfasis muy específico sobre lo que vamos a hablar. Y los paréntesis que va a ser para dar prioridad a nivel lógico, de dar una jerarquía de cómo se va a seguir cada uno de los pasos de la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Entonces, con nuestras palabras, hacemos uso de una buena traducción en inglés y a lo que llegamos es que lo más importante, número uno, nosotros necesitamos es gamificación, ¿no? Entonces ponemos como pues una jerarquía de qué es lo más importante. Entonces, número uno para nuestro caso va a ser gamificación, número dos va a ser enseñanza, 3 aprendizaje, 4 estadística y 5 pensamiento. Entonces, la ecuación de búsqueda que nos queda generada es esta que les muestro acá al final, la que está en azul. Entonces vean que yo busqué todo el truncamiento, todos los truncamientos de enseñanza, aprendizaje, gamificación, estadística y pensamiento para encontrar una base de datos bien amplia. Después de esto, en particular, se puede usar en bases de datos donde se nos permita hacer una búsqueda según a nuestros intereses, ¿no? Entonces, en nuestro caso en específico fue en Web of Science. También se podría hacer en el Sevier o algunas otras bases de datos que permitan este tipo de búsquedas. Entonces, para nuestro caso específico, cuando aplicamos nuestra ecuación de búsqueda, nos quedó este panorama de acá, ¿cierto? Entonces, con este panorama, pues es un poco triste porque tenemos 139.975 artículos. Es decir, si leemos 130 artículos diarios, sin parar, sin descansar, sin tomar festivos y durante todo un año, tendríamos que tomarnos alrededor de 3 años y un poco más para leer todos los artículos y eso no garantiza que cada uno de los artículos funcione. Entonces, empezar a descartar. Creo que esto se podría hacer una tarea muy tediosa. Entonces, en base a eso, nacen estas ecuaciones de búsqueda para poder comprimir de manera efectiva la información y que quede con una buena base sólida. Entonces, pues en base a esto, aplicamos algunos filtros que también están dentro de Web of Science y de acá pues va a, según el contexto que nosotros estamos utilizando, según este contexto va a reducir mucho más nuestro número de búsqueda. Después de aplicar estos dos filtros que acabo de mencionar acá, que es la parte de educación científica en disciplinas científicas y el campo de Colombia, nos quedan 528 artículos. Aún sigue siendo un número grande, pero entonces ya no vamos a hacer esta tarea a mano, sino que en esto existe un algoritmo que se llama el algoritmo RTOS. Es un algoritmo de código libre, entonces si ustedes lo buscan en Google, cuando pongan RTOS les va a aparecer un repositorio de GitHub. Este repositorio de GitHub es totalmente de acceso libre, pueden entrar al repositorio y descargar y seguir los pasos para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo podemos aplicar en Web of Science. Podemos descargar un archivo que se llama subdirect.txt. En el algoritmo RTOS nos dan la indicación de cómo se descarga este archivo. El rango mágico que tenemos que tener para poder escribir nuestro artículo va a ser entre 100 a 600 artículos en la última búsqueda que tuvimos en Web of Science. Si recuerdan, como tuvimos 528 artículos, pues está entre este rango de 100 a 600. Entonces, después de eso, lo que va a hacer el algoritmo es que va a hacer una clasificación de todos esos artículos y va a mirar, pues, como en este arbolito, cómo es que nace la cosa, ¿no? Entonces, va a clasificar de 3 maneras. Va a clasificar número 1 en raíz, número 2 en tronco y número 3 en hojas, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de la raíz, va a ser el nacimiento de la teoría, ¿no?
es normalmente el artículo más citado a través del tiempo y que aún así ese va generando una maduración de la teoría. Para eso estaría el tronco. Entonces en el tronco es donde ya después de ese nacimiento de teoría, donde se consolida la teoría, es decir, donde ya se muestra cuál es la tendencia clara. Y por último, en las hojas, lo que vamos a encontrar van a ser los últimos estudios, es decir, lo más reciente y hacia dónde se está dirigiendo todo este tipo de estudio. Entonces, ¿qué es lo excelente de este algoritmo? Que nos va a devolver un archivo Excel con 80 artículos y van a ser los 80 artículos de mayor relevancia. Estos artículos van a ser con los que vamos a escribir nuestro artículo, es decir, con el que vamos a generar una nueva hoja. Entonces, en base a esto, acá se muestra como más o menos cómo quedó. El resultado de los 80 artículos están todos enumerados ahí. Y acerquémoslo un poco para mirar algunas cosas interesantes. Entonces vean que, por ejemplo, nos da el nombre, nos da el año de publicación, nos dicen qué revista se publicó, la clasificación de la revista y también nos da el DOI. ¿Listo? Además de eso, al final lo que va a clasificar va a ser el tipo de archivo que es. Es decir, lo va a clasificar como raíz, tronco u hoja, ¿cierto? Entonces, pues si es un artículo que está muy relevante, que está citado y que es como el primero que apareció, pues en general lo clasifica como raíz. Y de ahí siguen los troncos. Entonces, en base a eso, ¿nosotros qué hicimos? Después de eso, lo que tenemos que hacer con cada uno de los artículos es generar algo que se llama una matriz de análisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. En base a los artículos que nos dieron, lo que vamos a buscar es cuáles responden nuestras preguntas y cuáles no. Es decir, vamos a hacer ahora sí un acotamiento de manera manual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se supone que una cantidad ideal sería entre 15 a 40 artículos. Entonces, con este archivo que nos quedó de los 80 artículos, vamos a revisarlos uno a uno, vamos a leerlos minuciosamente y vamos a identificar si responde de alguna manera nuestras interrogantes. Entonces, en base a eso, pues sencillo, vamos a crear esta matriz. Esta es como la idea de la matriz, ¿no? Entonces vamos a acomodar nuestros 40 artículos y vamos a acomodar nuestras preguntas, ¿no? Entonces los artículos los vamos a acomodar en esta primera columna y las preguntas van a estar en esta primera fila. Entonces el cruce entre columnas y filas van a ser las respuestas que da el artículo a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, en caso tal de que, por ejemplo, dando un ejemplo, el artículo 2 no responde a la pregunta 3, lo que hacemos es que dejamos un espacio vacío y pues simplemente ponemos el artículo que responde. Entonces, como lo copié acá, si el artículo J no responde a la pregunta décima, entonces se deja un espacio en blanco. ¿Listo? Acá para la escritura, créanme que es lo que va a facilitar y lo que va a ser muy beneficioso este uso de este algoritmo, y es que simplemente cuando se inicia la escritura del artículo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a basar en la matriz de análisis y con esto pues vamos a tener unas respuestas muy concisas y con una fundamentación bibliográfica y así vamos a poder empezar a refutar o argumentar por qué nuestro razonamiento o por qué la pregunta se responde de manera afirmativa o negativa. Y todo esto va a estar respaldado en el proceso bibliométrico, ¿no? Entonces acá estarían las referencias. Estas son nuestras referencias. Volviendo a nuestro ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos lo siguiente. El archivo que nos queda es este archivo de acá, este archivo en Excel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este archivo, como pueden ver, tiene efectivamente 80 artículos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para nuestro caso particular? Dijimos lo siguiente, vamos a revisar artículo a artículo y el artículo que nos responda lo vamos a poner con amarillo, el que responda parcialmente con naranja y el que no responda en absoluto lo vamos a poner con rojo. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que cuando hicimos la búsqueda terminaron muchos artículos que eran relacionados a la enseñanza del inglés y nosotros queremos artículos relacionados al pensamiento aleatorio. Entonces, en base a eso, obtuvimos esto de acá. ¿Qué es lo que pasa? Esos artículos que nos quedan, digamos en amarillo como lo clasificamos nosotros, van a ser como nuestros artículos más fuertes y del que vamos a sacar la mayoría de la teoría. Entonces, vean que
acá nosotros pusimos cuál era el correspondiente de cada color. Y es no responde o no aplica para el rojo, para el naranja es responde parcialmente y para el amarillo es responde en matemática. Eso de responde en matemática hacemos referencia en que efectivamente tiene que ver con el pensamiento aleatorio y las preguntas que nosotros estamos planteando. Acá la matriz de análisis quedaría de esta manera. ¿Qué pasa con la matriz de análisis? La matriz de análisis lo que tiene como interesante es que ya tenemos planteadas nuestras preguntas, en nuestro caso fueron 3, como vimos anteriormente, y acá lo que hicimos fue poner el nombre del artículo, ¿cierto? Y además la clasificación del artículo. También haciendo el sustento de qué artículo es en el archivo de la base de artículos. Entonces, por ejemplo, para el artículo 10, vamos a tener de que es el artículo 22 correspondiente a nuestra base de datos obtenida gracias al algoritmo R2. ¿Listo? Y vean que paso a paso va respondiendo cada una de nuestras interrogantes. Entonces vean que queda muy completo y además sustentamos partes específicas que responden a nuestras preguntas. Entonces ya cuando vayamos a hacer la escritura es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pues en base a ver el panorama entero empezamos a escribir y empezamos a sustentar en base a las respuestas que da cada una de las preguntas en cada artículo. Y eso sería todo.